Muy buenas y bienvenidos a este ciclo de clases de Academia El Volcán, donde veremos el conocimiento necesario y esencial relacionado con la cocina, la gastronomía, maquinaria y utensilios, al fin de tener un excelente conocimiento sobre los productos que están disponibles en las tiendas y sobre todo las novedades y cómo entender mejor todos estos conceptos culinarios que rodean a los utensilios y las maquinarias. Soy Heinz Butt, el chef corporativo del Volcán, y va a ser un honor poder hacerles todas estas clases a ustedes para que aprendamos en conjunto. En esta primera clase vamos a aprender de este concepto básico y esencial que es la gastronomía. Vamos a dar inicio a la clase, donde el concepto va a ser gastronomía, definición y los pilares. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Vamos a aprender la teoría básica fundamental sobre gastronomía, vamos a comprender los diferentes tipos de cocina y sus áreas y comprender los pilares en los cuales se basa la gastronomía. Para empezar, es bueno saber cómo está vuestro conocimiento de gastronomía. Aquí tengo 3 fotos, las cuales quiero que las vean y piensen cuál de estas 3 define mejor el concepto de gastronomía según ustedes. En la primera foto tenemos una cocinera que está preparando un plato, en la segunda tenemos un plato finalizado y la tercera tenemos un grupo de científicos posiblemente discutiendo si vino primero el huevo o la gallina. Lo dejaré unos segundos para que piensen. Bien, ¿qué pensaron? Tal vez una foto describe bien el concepto, tal vez 2 o tal vez las 3 fotos. Lo iremos viendo a medida avance la clase y así ustedes mismos se pueden responder. Ahora, para entender bien la palabra, es bueno entender la etimología o los orígenes. ¿Qué significa gastronomía? Bueno, lo dividimos en 2. Por un lado tenemos la palabra gastro, que viene del griego gastro, que significa estómago, y nomía, que viene del griego nomos, que significa conocimiento. Si unimos ambas palabras, notamos que tenemos conocimiento del estómago. Aunque tal vez el concepto puede sonar un poco más a algo más médico, gastroenterólogo tal vez, es interesante saber qué significa la unión de estas 2 palabras, pero relacionada a un tema bastante más culinario. ¿Qué significa gastronomía como definición? Bueno, esta es la definición según el diccionario de la RAE. Es el estudio de lo que consume el ser humano en relación a su entorno. ¿Qué significa eso? Que en el fondo es entender por qué nos alimentamos y cómo nos alimentamos en relación a donde vivimos. Ejemplo, si vivimos en el sur de Chile, sabemos que se come bastante papa, bastante cerdo, carne, platos abundantes, ya que allá las temperaturas son un poco más frías y posiblemente requieran una mayor ingesta calórica. Eso es una manera de analizarlo. Pero también podemos ver que en esa zona se dan muy bien los productos antes mencionados y también son zonas agrícolas muy ricas en todos esos productos. Entonces, en el fondo, uno como cocinero, como gastrónomo, quien estudia esta disciplina, entiende todo eso que consumimos en relación a nuestro entorno. Otro ejemplo es en Perú. Sabemos que en Perú se alimentan mucho de elementos picantes, sazones bien sustanciosas, platos con alto condimento, y es simplemente por las diversas regiones que tienen, la diversa variedad de sus productos, y en el fondo toda la unión de eso es lo que transforma la propia gastronomía de cada zona, de cada pueblo, de cada país. Y eso es lo que interesa al gastrónomo, es lo que le interesa a la gastronomía. Pero también lo podemos definir como todo lo relacionado con la alimentación y nutrición del ser humano, ya que cuando consumimos un alimento tenemos diferentes resultados, nos da placer por un lado, pero también nos estamos alimentando y generando nutrición para nuestro cuerpo. En base a eso, podemos entender que la función de la gastronomía son principalmente 3. Las funciones clave, y sobre todo quienes ejecutan, que son los actores dentro de la gastronomía. Por un lado tenemos la alimentación,
Y aquí está todo relacionado a cuando la persona o el comensal o nuestro cliente come un alimento, se alimenta. Después, en relación a la nutrición, es cuando en base a esos alimentos que está consumiendo, está obteniendo su carga nutritiva esencial relacionada con las vitaminas, los minerales, proteínas, carbohidratos, suficiente nivel de grasas. Todos esos conceptos de nutrición. Y por último, no hay que olvidar que cuando uno come, se puede divertir, y eso se conoce como los placeres o las sensaciones hedonistas. Entonces, es entender que cuando uno va a comer algo, sobre todo a un restaurante, aparte de alimentarse y nutrir, quiere vivir la experiencia, quiere tener placer, quiere diversión. En el fondo, la unión de los tres conceptos anteriores son las funciones clave dentro de la gastronomía. Continuando con la clase, tenemos que entender que todo eso que mencionamos anteriormente tiene que ser ejecutado en algún lugar y por alguien. Partamos con entender lo que es la cocina. La cocina se define como el lugar donde se ejecuta el arte gastronómico o el arte culinario. En el fondo es el lugar donde se cocina. Pero también las cocinas, podemos decirlo, además del lugar en sí, son todos los estilos asociados al arte culinario comestible. Ya que entendamos que todo este estilo culinario debe ser consumido. También existen otros ejemplos donde hacemos ciertas obras que no son destinadas a ser consumidas, pero aquí vamos a siempre referirnos a elementos para el consumo humano. Pero ya entendiendo que la cocina es el lugar donde se ejecuta el arte culinario y el cocinero es quien ejecuta o la persona que hace este arte culinario, también debemos entender que existen diversos estilos para lograr lo antes mencionado. Y ahí podemos referirnos a las cocinas de los países, a las cocinas autóctonas, a cómo cada uno hace la cocina propia en su pueblo o en su casa, pero lo podemos resumir de la siguiente manera. Por un lado está la cocina salada, y aquí entendiendo todo lo relacionado con los platos de sal, tipo de entrada, tipo plato de fondo, los bocados de cóctel, todo ese mundo que pertenece a la cocina salada. Pero después en el lado dulce tenemos toda el área de pastelería, y esto aglomera la repostería, la cocina de los postres, también las heladerías, en el fondo todo ese mundo dulce. También está incluida la panadería. Y por último el bar, que el bar es el lugar donde se desarrollan las bebidas, los bebestibles principalmente, ya sean bebidas alcohólicas o analcohólicas. Ahora, en relación a la definición anterior, si volvemos al concepto de la cocina como lugar físico, bueno, podemos encontrar varios tipos. Podemos encontrar la cocina de una casa, una cocina profesional y también la cocina de un bar. En todos estos lugares considerados como cocina, vamos a encontrar que hay diferencias. Lo primero en una cocina de casa va a depender del lugar donde uno esté, también el tamaño de la vivienda y la cantidad de miembros que compongan ese lugar. Normalmente es un lugar pequeño donde está lo esencial, entendamos que sería una cocina, ciertos números de fuegos, hornos, y después podemos asociar todo tipo de electrodomésticos de uso casero. Pero en el fondo, en este lugar se elabora la comida para los miembros propios que habitan en ese lugar, en esa casa, no excediendo normalmente las 8 o 10 personas. Pero ya cuando hablamos de mayor tamaño, estamos hablando de una cocina profesional. Y en el fondo, acá tenemos la misma cantidad de equipos antes mencionados, pero multiplicado por el número de comensales que queramos servir. Y aquí estamos hablando de decenas, cientos o hasta miles. Y en el fondo, en este tipo de lugares se elaboran los alimentos que van a ser destinados para la venta o van a ser destinados para alimentar a una gran cantidad de personas, sobre todo las cocinas de casinos y demás. En una cocina profesional van a estar personal preparado y calificado para la ejecución de este tipo de elementos, este tipo de alimentos. Y la gran diferencia con la cocina de un bar es que la cocina de un bar, que también es un lugar donde se elaboran alimentos,
pero en el fondo la gran mayoría van a ser alimentos bebestibles, todo tipo de tragos, cócteles, bebidas alcohólicas y analcohólicas. La diferencia es que una cocina de un bar va a tener las instalaciones necesarias para realizar este tipo de elementos. Por ende, no es común que tengan fuegos, que tengan hornos. Normalmente van a tener simplemente un lavadero, equipamiento de bar, licuadoras, etcétera. Todo lo relacionado para hacer este tipo de bebidas, que recordemos también se clasifican como alimentos, solo que son bebestibles. Volviendo al concepto de cocina profesional, vamos a encontrar que dentro de esta podemos encontrar diferentes áreas. Va a depender del lugar, del tipo de restaurante, si es alimentación masiva, colectiva. Podemos encontrar en el fondo los siguientes lugares. El cuarto frío, que es el cuarto frío donde se elaboran normalmente las preparaciones frías, tipos entradas o cócteles, bocados de cóctel. Cuarto caliente es el cuarto con mayor temperatura. Elaboraremos todas las preparaciones de alta temperatura, comidas calientes. El área de pastelería, donde se elaboran principalmente los dulces, los postres. Panadería, como lo dice su nombre, enfocado en la elaboración de bollería, panadería, todo tipo de panes y masas. Y por último, un cuarto bien importante es de preelaboración. ¿Qué significa este cuarto? Es un lugar, una zona en donde se hacen varias tareas preliminares que van a apoyar a los otros cuartos. Como ejemplo, cuando recibimos las frutas, las verduras, en el cuarto de preelaboración se van a lavar, se van a pelar, se van a cortar en el fondo o se van a dejar listas para después sean traspasadas a los diferentes cuartos para sus diferentes tareas. Ya que entendamos que todos los cuartos pueden utilizar cebolla, todos los cuartos pueden utilizar manzana, todos los cuartos pueden utilizar huevos. En el fondo, en este cuarto van a hacerse esas tareas preliminares que van a ayudar a hacer un trabajo mucho más eficiente en los otros cuartos. Pero ahora, si ya entendemos lo que son las funciones, entendemos lo que es la cocina, las diferentes áreas y ya vimos ciertas diferencias, también debemos comprender que la gastronomía necesita pilares, y estos pilares significa que son por lo cual se sustenta. En el fondo, cuando desarrollamos una gastronomía, significa que tenemos que respetar estos 4 pilares, sobre todo cuando hablamos de una gastronomía profesional. Primero, el pilar esencial va a ser el sabor, después hablaremos de la seguridad, eficiencia y productividad. El primer pilar puede ser uno de los más obvios, es el sabor. Cuando hablamos del sabor en gastronomía, significa que nos vamos a enfocar en elaborar preparaciones que tengan un muy buen sabor, que sean considerados deliciosos. Debemos entender que todos tenemos gustos diferentes, a todos nos gustan tal vez las cosas un poco más de mayor nivel de sal, más dulces, más especiadas, más picantes. Cuando hablamos que queremos respetar el pilar del sabor, significa que queremos respetar la mejor calidad de los productos, lograr el mejor potencial en las preparaciones y lograr recetas que sean bien aceptadas y que tengan un sabor que sea socialmente bien aceptados. Eso es el pilar del sabor. Después, cuando hablamos de seguridad, y esto es un punto bien importante, entendamos que nos gusta comer rico, pero también nos gusta comer seguro. Significa que lo que vamos a consumir no queremos tener problemas después, sobre todo con la gran cantidad de problemas que puede traer la intoxicación de alimentos. Por ende, la seguridad es un pilar fundamental y crucial que se ejecuta en toda cocina, ya que queremos lograr un muy buen sabor, pero también que estos alimentos sean seguros de consumo para nuestros comensales, para nuestros clientes. Por ende, la manipulación, la higiene, los controles de seguridad son muy estrictos a fin de entregar una buena calidad de producto que siempre sea considerada segura. La seguridad es muy importante. El tercer pilar es la eficiencia, y aquí ya empezamos a tal vez a separar un poco lo que es la cocina casera de la cocina profesional. La eficiencia en la gastronomía profesional significa que queremos hacer las cosas bien, pero también lo más rápido posible, pero siempre enfocándonos en lograr el mejor resultado.
Sabemos que en una cocina profesional debemos elaborar una gran cantidad de platos, muchas recetas y todas estas están esperando por ser consumidas por un cliente y nuestro cliente quiere ser atendido lo más rápido posible. Por ende, eficiente significa que queremos hacer un trabajo rápido, pero también que esa rapidez y los resultados sean bastante buenos. Siempre veremos en una cocina que los cocineros trabajan ahí a una velocidad un poco superior a lo que es una cocina de casa. No hay tiempo para relajarse, ya que hay bastante trabajo que realizar, ya que una receta requiere muchos pasos y muchos tiempos para lograr ese resultado que va a ser degustado por uno de los clientes. Y en el fondo, cuando queremos lograr una buena eficiencia, nos apoyamos mucho de la tecnología. Por eso buscamos siempre utensilios o aparatos que nos ayuden a hacer un muy buen trabajo y de esa manera ahorramos tiempo y ese tiempo lo destinamos a otras cosas, a otras tareas en la cocina. Y el último punto es la productividad. Y esto va un poco de la mano relacionado con la eficiencia. Como dije anteriormente, en una cocina elaboramos una gran cantidad de platos. Por ende, la diferencia de una cocina a casa, elaboramos la comida para el día o tal vez la comida para un par de días, pero en una cocina profesional, en un restaurante, tenemos que elaborar gran cantidad de alimentos, una gran cantidad de kilos o a veces toneladas, y por ende hacemos una alta productividad. En promedio, en una pastelería se hacen 200 a 300 tortas diarias, en una panadería se hacen más de miles de panes, y todos esos son consumidos en breves tiempos o hacemos toda esa cantidad de producción, lo cual vamos a destinarlos para las próximas semanas o los próximos meses, dependiendo de la organización de la cocina. En el fondo, productividad es que vamos a hacer un mismo procedimiento varias veces, una receta, un plato, un producto, varias veces dentro de ese mismo día, dentro de ese mismo momento. Por ende, aquí necesitamos también mucho apoyo, aparte del gran conocimiento y dominio profesional de los cocineros, el apoyo de la tecnología en excelentes maquinarias, en excelentes utensilios, para lograr muy buenas productividades en las cocinas. Y listo, con esto ya estamos llegando al final de la primera sesión. En conclusión, ¿qué hemos visto en esta clase? Hablamos la definición de gastronomía, recordando el origen de la palabra y también lo que significa para los cocineros, para los gastrónomos, para las personas que trabajan en gastronomía. Vimos los tipos de cocina, vimos las diferentes áreas de trabajo de la cocina profesional y los pilares gastronómicos que son esenciales para desarrollar todo este concepto culinario, recordando que son el sabor, la seguridad, la eficiencia y la productividad. Ya hemos finalizado. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos pronto en las próximas clases.